abiertamente incluso en sus programas, ¿no? Señora Narbona, Partido Socialista, ¿qué proponen ustedes para frenar la pérdida de biodiversidad y mitigar el cambio climático? Ante todo, romper de una vez por todas esa visión sectorial del medio ambiente, la política del medio ambiente. Nosotros hemos dejado negro sobre blanco nuestro compromiso por una transición ecológica de la economía, es decir, de todos los sectores productivos, producción y consumo, y de hecho así se llama ahora lo que fue en su día el Ministerio de Medio Ambiente, que incluye además competencia en materia de energía, clima, agua, biodiversidad, están todas en un mismo ministerio. Y esto es importante porque estamos hablando de cuestiones que guardan una enorme interdependencia entre ellas. Y no solo entre ellas, sino también con la erradicación de la pobreza, con el mantenimiento de la convivencia en todos los rincones del mundo. Por eso el Gobierno socialista también ha hecho una apuesta muy fuerte por la Agenda 2030, que permite esa visión holística, integrada, de los retos ambientales, sociales y económicos. Así que lo más importante sería que de una vez por todas se entendiera que el hecho de que aumente el Producto Interior Bruto no refleja en absoluto, y además en algunos casos refleja lo contrario, que la humanidad progrese, que para que haya un progreso seguro, justo y duradero tenemos que incorporar la ecología en todas nuestras políticas. Alberto Casero, Partido Popular, ¿cuál es su principal propuesta en ese sentido? Bueno, nosotros en todos los debates, lo que he estado presente con estos compañeros, que la verdad nos vamos haciendo amigos después de defender una causa común, ¿no? Entendemos que está claro que hay un problema, que es el cambio climático. Ese cambio climático evidentemente supone una pérdida de biodiversidad, pero ese cambio climático no solo se produce por emisiones de gases CO2, que es lo que habitualmente hemos estado acostumbrados, sino que hay muchísimas otras cuestiones que son las que están acelerando no solo ese cambio climático, sino también poniendo en riesgo el medio ambiente en el que normalmente nosotros hemos vivido o hemos conocido, ¿no? Por eso creemos que hay que apostar precisamente por cambiar la manera de producir y consumir, y poner en marcha, bueno, pues de una vez por todas una ley verdadera de cambio climático y estrategias de economía circular que contribuyan a esa modificación, ¿no?, en los hábitos de consumo y de producción, y evidentemente intentar de una manera global alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 que marcó la ONU y a la que todos nos hemos comprometido, porque sin ninguna duda sin eso va a ser difícil que alcancemos esas metas, ¿no? Melissa Rodríguez, Ciudadanos, ¿cómo frenar la pérdida de biodiversidad y las consecuencias del cambio climático? Pues la principal medida que tenemos que tomar es entender que tiene que haber un consenso y que hay que eliminar la parte ideológica del futuro, en este caso medioambiental del país. El cambio climático no tiene fronteras, por mucho que un círculo pequeño quiera hacer algo, si no llegamos a un compromiso global va a ser totalmente imposible. También es necesario que haya voluntad política para ello. Nosotros ponemos sobre la mesa que nos queremos sentar, que estamos dispuestos a negociar esa ley, en este caso de cambio climático, lo hemos dicho muchas veces, y también un pacto de Estado por la energía, porque hablar de energía y hablar, en este caso, de medio ambiente tiene que ir de la mano. Hablar de eficiencia, tenemos que seguir trabajando para eliminar o para favorecer patrones de consumo responsable, y sobre todo tenemos que hablar de educación. Quizás nuestros jóvenes sí que están más concienciados con los retos a los que afrontamos o los que nos enfrentamos con el cambio climático, pero tenemos que seguir educando en todos los estamentos de la sociedad. Para nosotros, para Ciudadanos, el cambio climático no solamente es un reto, sino que creemos que lo podemos transformar en oportunidad, conservando nuestro entorno, haciendo políticas de reforestación que nos ayuden no solamente a fijar la biodiversidad, sino también a frenar en medida de lo posible el aumento de temperatura en superficie de distintas zonas de nuestro país. También, por supuesto, crear esos sumideros de carbono a través de estos proyectos. No solo podemos hablar de emisiones, también tenemos que hablar de esos sumideros de carbono naturales. Queda muchísimo, es un tema muy amplio, pero yo creo que si tuviésemos que dividirlo en tres puntos, sería consenso para tener una ley común entre todos, que no esté ideologizada, porque se trata del futuro de todos nosotros, independientemente de quién vote cada uno. Hablar de que es necesario disminuir o fomentar los patrones de consumo responsable, y hablar de nuestro entorno, eliminando en este caso las posibilidades de residuos y trabajando en recuperar esa masa forestal. Juancho López de Uralde. Propuestas de Unidas Podemos en ese sentido. Como nos están diciendo los jóvenes que se están movilizando en todo el mundo
echándonos en cara que estamos dejando el planeta hecho una mierda, y yo creo que eso resume muy bien la situación. Nosotros entendemos que estamos en una emergencia climática y ecológica. En la naturaleza todo está relacionado y, por lo tanto, el cambio climático influye en la pérdida de biodiversidad, la pérdida de biodiversidad influye en el cambio climático y lo cataliza, ¿no? Es decir, por ejemplo, sabemos perfectamente, la ciencia nos dice que los humedales, la conservación de los humedales es fundamental para luchar contra el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros entendemos que, en primer lugar, hay que poner de manifiesto esa voluntad política, no solamente en los discursos sobre medio ambiente, sino en los distintos temas en los que vamos a trabajar, ¿no? Desde luego apostamos porque en esta legislatura tiene que haber una ley de cambio climático, nos parece que es fundamental. Una ley ambiciosa, porque, claro, es fácil hablar de consenso, pero nosotros lo que planteamos es que tiene que llegarse a una reducción en la línea de lo que nos dicen los científicos de Naciones Unidas del 50% con respecto a las emisiones de 1990. Y eso es la ley que necesitamos. Yo no sé si vamos a llegar al consenso ahí, viendo las posiciones de los otros partidos, especialmente de Ciudadanos y el Partido Popular, cuando se habla de cuestiones concretas y específicas que van hacia esa reducción, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, en la campaña electoral en Vitoria, pues hemos tenido al candidato del Partido Popular, pues prácticamente echando la culpa al mundo de que el impuesto al diésel iba a ser el desastre para el empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Así no se puede construir y así no se pueden construir consensos, ¿no? Entonces hay que trabajar para llevar esas leyes ambiciosas de protección de la biodiversidad también, porque en esta legislatura hemos vivido una situación muy, muy dramática en la cual se ha modificado la ley de biodiversidad y se ha modificado para permitir la introducción de especies invasoras, especies exóticas invasoras, que es uno de los elementos que más dañan la biodiversidad, según sabemos muy bien, ¿no? Y eso se ha hecho con el apoyo, por supuesto, del Partido Popular, que lanzó esa modificación, y también de Ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, hablar de consensos es fácil, pero hay que realmente avanzar hacia esa protección de nuestra riqueza, que, por cierto, la diversidad pues es un potencial también muy importante para nosotros de desarrollo, y hay que verlo así.